Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy comenzamos el programa con cifras o datos abrumadores. 3.569 personas se quitaron la vida a lo largo del año 2016. Atención a esos datos porque son casi el doble de los muertos por accidente de tráfico, 12 veces más que por homicidio y 81 veces más que por violencia de género. Sin embargo, durante muchísimo tiempo el suicidio no ha estado presente, no se ha hablado de él en nuestra sociedad ni en los medios de comunicación. Hoy queremos abordar este tema con ayuda del periodista de Diario de Navarra, Gabriel González, y con Elena Aisa, que sufrió la pérdida de su hijo. Hablaremos de esto en el inicio del programa, pero también mostraremos otra cara más amable de la realidad navarra y nos situaremos en el sur de nuestra comunidad. Hay fiestas también, y la fiesta de las Bardenas, del Día de las Bardenas, se celebraba este pasado fin de semana. Los protagonistas, los 22 pueblos y entidades congozantes de la Ribera Navarra. Además, hoy les proponemos otra cuestión lúdica, podríamos decir así. ¿Se atreven ustedes con un cambio de imagen? Es la propuesta que nos hace el estilista navarro más internacional, Mikel Lucea. Comienza La Muga. No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. Ah, bueno, es genial. ¿Y yo qué? ¡Tú! Un payasete. Así, ¿eh? Chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Hablemos del suicidio, es el título del libro que hoy nos presenta el periodista Gabriel González, que viene acompañado por Elena Aisa, que es la presidenta de la asociación Besarkada. Abrazo, les damos un abrazo y un saludo en el inicio del programa a ambos por su valentía, su coraje y su rigor. Gabriel González, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por encantado acompañarnos, de estar aquí. compañero. Muchas gracias. Elena Aisa, por su valentía, diría yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Hola. Buenas. Gracias por estar aquí. Muy bien. Nos conocemos hace tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Tu testimonio en más de una ocasión nos sobrecogió en este plató. Sí. Tú eres la presidenta, la voz, la cara de la asociación Besarkada, Abrazo. Perdiste a un hijo y quieres ayudar a otras personas a las que les estalla esta bomba, podríamos decir, ¿verdad, Elena? Así es, así. No solo eso, sino que también pretendemos dar voz a esto, a lo que queda tras un suicidio, para que también llegue a personas que en estos momentos o bueno, en cualquier momento puedan tener una ideación suicida, ¿no? De suicidio, una idea de esa posibilidad, y queremos hacer presente esta realidad que es mucho más terrible de la que se imaginan, ¿no? Es cierto que durante muchísimo tiempo, yo llevo ya casi 20 años trabajando, nunca se hablaba del suicidio en los medios de comunicación, casi ni en la prensa, en la radio, en la televisión. Las personas que habéis sufrido de cerca esta situación, ¿cómo veíais ese silencio? Lo veíamos de tal forma como que no existía el suicidio. O sea, había tal falta de información que en mi caso y en el de otras personas de la asociación que hemos hablado de este tema, no existía la posibilidad de suicidio en una familia normal, una familia bueno, con sus más y sus menos, pero no existía esa posibilidad, lo veíamos algo muy lejano, en casos muy ajenos a nosotros, ¿no? Por eso la bomba es muchísimo mayor cuando nos estalla de repente en la cara, ¿no? Y en el corazón. Efectivamente, en el corazón. Gabriel, ¿cómo te acercas a esta situación, a esta problemática de nuestra sociedad? Tenemos en cuenta esos datos elevadísimos, más de 3.000 personas mueren como consecuencia del suicidio. Nos fijamos también en Estados Unidos, las cifras son tremendas. Japón es el lugar del planeta donde más personas pierden la vida de esta manera. ¿Cómo contar el suicidio? Es un tema muy complicado. Como bien dices, los medios de comunicación hemos silenciado por completo este problema. Entonces yo llevo trabajando también 20 años como periodista y desconocía por completo la magnitud de esta tragedia. Y fue a raíz de empezar a trabajar con el Gobierno de Navarra en una comisión para la prevención de las conductas suicidas cuando la conozco, ¿no? Y entonces conoces que los mismos expertos que nos mandaban callar ahora nos animan a que hablemos. Exacto, porque no se hablaba, porque parecía que se temía ese efecto bola de nieve, ¿no? Que hablar de un suicidio podía suponer, bueno, pues precisamente el desencadenamiento de nuevas conductas de esta naturaleza.
Sí, ese efecto contagio también, bueno, está discutido, pero también es posible si los medios informamos, pero informamos mal. Sin embargo, si informamos bien, que es de lo que trata mi libro, o intento dar alguna idea, podemos sumarnos como un agente más en la prevención del suicidio. Es importante hablar de prevención de las conductas suicidas. Tenemos ejemplos, campañas, tenemos modelos como Australia, por ejemplo, donde sí se habla del suicidio. Así es, y no hace falta irse tan lejos. En mayo, en la Comunidad Valenciana, la que hoy es la ministra de Sanidad, lanzó una campaña de publicidad muy interesante, que era muy sencilla, era un panel con una bolsa de pipas y con el siguiente mensaje: hablemos del suicidio. Empapelaron marquesinas, autobuses, o sea, tenemos una realidad cercana en la que ya se empiezan a romper los mitos, el tabú. Entonces creo que se están dando unos pasos muy interesantes. ¿Qué protagonismo se le puede dar o se le debe dar, ¿no?, desde tu punto de vista, a los supervivientes, a las personas que tienen que convivir y vivir con esas profundidades de un dolor como ese, ¿no?, como el hecho de que, por ejemplo, pierdas a un hijo de esta manera, ¿no?, como es el caso de Elena? ¿Qué valor tienen que tener, qué presencia quienes han sobrevivido a esa tremenda situación? Para mí deben ser el eje troncal de cualquier estrategia de comunicación, informativa o de publicidad. Yo conocí a Elena hace 2 años y, como bien has dicho, a mí su testimonio me sobrecogió y es una de las experiencias vitales que me ha animado a mí a escribir este libro. Yo creo que es muy importante que difundamos testimonios como el de Elena, porque contar qué ocurre después de un suicidio, esa bomba que cuenta Elena que le estalla, es un factor de protección muy importante. Muchas personas dicen que se suicidan y dicen que lo hacen para que su familia deje de sufrir. Es todo lo contrario. Entonces, si personas vulnerables escuchan testimonios como el de Elena, estoy convencido de que al menos se lo pueden pensar. Leía en el libro de Gabriel González que alguna otra persona habla de la piedad, la comprensión, que es lo que se pide también, ¿no?, para personas que pueden tener un sentimiento de culpa, como puede ser vuestro caso, Elena. A priori el sentimiento de culpa es casi inevitable, ¿no? Es casi inevitable y a nivel personal habrá que trabajarlo, pero ocurre, y por eso es tan importante el papel de los medios de comunicación, sois tan importantes, ¿no? Porque en el caso del duelo por suicidio, en este caso en concreto, el silencio social, el apartamiento social, el aislamiento que se produce en quienes quedan es abrumador. Es abrumador, y la culpabilización, ¿no?, que también el entorno cuestiona a los supervivientes, los cuestiona sobre todo, siempre digo, en el caso cuando es un esposo o una esposa, ahí se dispara, ¿no? Pero de normal el entorno no sabe acoger lo que queda después, y el duelo por suicidio se complica muchísimo más por esa carga que no tenía por qué estar, y que los medios de comunicación tenéis tanta labor pendiente para ayudarnos, ¿no?, a formar, a informar de las características, de qué nos ayuda, y sobre todo incluso a decir a las causas, que es multifactorial, que no es una causa, que no ha ocurrido algo porque tú en un momento dado, etcétera. Es mucho más complejo que eso, pero es importante que trascienda a la sociedad y que la sociedad vaya abriendo esa mentalidad, ¿no?, para poder acoger y apoyar al superviviente, ¿no? Hay casos muy llamativos que yo creo que nos permiten recordar algunas situaciones de un tratamiento informativo desigual, ¿no? En casos, por ejemplo, la muerte del gran Antonio Flores. Su último concierto precisamente lo dio aquí, en Pamplona, y luego perdió la vida. La muerte del gran actor también, Robbie Williams. ¿Cómo se trataron aquellas informaciones y también qué consecuencias tuvieron para la sociedad, Gabriel? Sí, lo cuento en mi libro, ¿no? Aquellos tratamientos pecaron de sensacionalismo, se prolongaron en el tiempo. Al ser una persona famosa, las coberturas se prolongan en el tiempo, entonces eso ayuda a que se idealice la figura de la persona que se ha quitado la vida. Y entonces los errores fueron principalmente 3. ¿no? Se detalló el método utilizado y está demostrado que si se publicita que un medio ha sido efectivo, puede provocar un efecto contagio. También se simplificaron las causas. Como bien decía Elena, si simplificamos las causas a una sola, si decimos se suicidó por depresión, alguien que esté viviendo la misma situación puede decir, si esta persona que es famosa, es rica y lo tiene todo, no ha podido con la depresión, ¿cómo voy a poder yo? Entonces, esos errores llevaron, según varios estudios que se han realizado, a que
tras el caso de Robin Williams, los suicidios aumentaron en Estados Unidos un 10%, y en el caso del método que empleó el actor se elevaron un 32% frente al 3% de otras causas. Y en el caso de Antonio Flores estamos hablando de un 17% de incremento. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Pero desde luego los datos lo avalan, ¿no? ¿Qué podemos hacer la sociedad, al margen de los medios de comunicación, los amigos, las personas cercanas a una persona que ha perdido un hijo, un compañero, un marido, una mujer? ¿Qué deben hacer? ¿Qué les recomendaríais, Elena? Para mí lo principal, estar ahí, a su lado, en el tiempo. Porque al principio es más, es común que sí que haya apoyo, pero este duelo es un duelo en el que entras en un shock porque es algo repentino, inesperado, que esto es en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, para cuando uno empieza a darse cuenta de lo que eso significa en su vida, han pasado meses. Y la sociedad espera que después de unos meses, después de un año, ya con todo ese tiempo, ya tienes que ir, vamos a decir, remontando. Y no es así, es que es al contrario. Hay casos para todo, etcétera, pero muchas veces, en mi caso también fue así. O sea, al transcurrir el tiempo vas tomando conciencia de lo que ha pasado y vamos a decir que entras en mayores profundidades de dolor y que eso para cuando pasa un año justo... y justo estás, vamos a decir, en toda la vorágine, ¿no? Se necesita del tiempo, dolor. está claro. Y claro, la sociedad, el entorno sobre todo, que sepa eso y que respete, y no solo que respete, sino que apoye, que después de un año igual no sigue sin querer salir. Siempre está bien apoyar un poco, o sea, el combinar lo más posible, pero entender dónde esté, claro. Y no juzgar, ¿no? No juzgar, ¿no? No juzgar. Estigmatizar más todavía, sí, ¿no? A estas personas. Gabriel, hay muchísimos mensajes en las redes sociales, en canales como YouTube, que hacen alusión al suicidio. Incluso lo pueden llegar incluso a incentivar. A través de pensamientos escritos, a través de palabras, de conductas, de planteamientos. Así estamos ahora mismo, ¿no? Y hay muchos jóvenes que pueden tener acceso a esta información errónea y perjudicial para las personas. Así es. Y es uno de los motivos que me impulsó a escribir el libro, ¿no? Decimos, los medios de comunicación, ¿tenemos que hablar o tenemos que estar callados? Hay que hablar del suicidio porque ya se está hablando, y mucho del suicidio. Y no lo están haciendo los más indicados. En Internet, según un estudio del Consejo Audiovisual de Cataluña, hay 1,8 millones de resultados peligrosos para el suicidio. Entonces, si ya se está hablando del suicidio en las redes sociales, en Internet, los medios de comunicación debemos dar un paso y, asesorados por los expertos, ejercer nuestra jerarquía, ¿no? Y antes de que alguien acceda a Internet y se encuentre con ese mar de peligros, lanzar nosotros mensajes de prevención. Nos quedamos con estos mensajes que nos dejan hoy dos buenos amigos. Elena, Isa, muchísimas gracias de verdad por haber venido a La Muga. Gabriel González, gracias por todo ese trabajo exhaustivo. Merece la pena, desde luego, leer este libro para hablar correctamente del suicidio. Gracias, Gabriel. Muchísimas Hasta pronto. gracias. Hasta Nosotros seguimos adelante en La Muga con otras historias. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Seguimos ahora con el reportaje del día que nos propone hoy nuestro compañero Carlos Merino. Nos lleva a Eugui. Vamos a ver el desembalse del pantano, precisamente del embalse de Eugui. Lo vemos. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Estamos en las entrañas de la presa de Eugui, un coloso de hormigón, un entramado de pasillos que consiguen que el agua se embalse para, pues conseguir ese objetivo final de conseguir electricidad o que llegue a nuestras casas en buena calidad. Se consigue eso gracias a la maquinaria que también tenemos aquí dentro y gracias a procesos como el que vivimos hoy, un proceso en el que se limpia el agua del fondo para conseguir que la calidad que tenemos, la calidad del agua que está embalsada, sea de la máxima calidad y por tanto el agua que llega a nuestras casas también lo sea.
José Ángel es desde aquí dentro el director de operaciones, el que controla todo lo que pasa ahí afuera. Hemos abierto a las 8 de la mañana y ahora a las 9:30 lo que vamos a hacer es cambiar de compuertas. Lo que hacemos es cerrar la compuerta esta. Y al otro lado del muro comprobamos cómo el flujo de agua va disminuyendo poco a poco. Toca relevo. Este es el panel de mandos de la segunda compuerta. Ahora lo que hacemos es, en la segunda compuerta, ¿ves? La segunda, vamos a abrir. Y le damos a abrir. Vía libre para otros tantos miles de metros cúbicos de agua. En los primeros segundos comprobamos cómo, efectivamente, en el fondo había sedimentos que ya no se mezclarán con el resto del agua del embalse. Como ahora ha hecho mucho calor arriba y abajo siempre está a 8 grados, lo que hacemos es sacar todos los metales pesados. Algo de orgánico y lo que más es hierro y magnesio. Que llegan al embalse en épocas de precipitaciones por la formación de los suelos del entorno. Con esto se mejora mucho la calidad del agua y así se evita meter más reactivos y meter más química a lo que es la potabilizadora del agua. Agua cuyo destino es el consumo humano, por lo que hay que tenerla controlada. Guillermo se encarga hoy de tomar las muestras necesarias que luego indiquen que la limpieza ha sido efectiva. Vamos analizando pues un cuarto de hora, una hora, hora y media y repetimos con la siguiente compuerta pues para saber qué está saliendo y cuánto hay que alargar el proceso. En esta ocasión bastará con 3 horas, la mitad para cada compuerta, pero aunque hasta hoy no se abrían, el trabajo ya empezó ayer. El agua del río suele estar a 16 grados, 17. El embalse, al sacarlo del desagüe, sale a 8. Lo que hacemos para aclimatar a las truchas y que no se estresen, primero ir bajando la temperatura progresivamente. Y después son nutrientes. Al venir con tanta agua diluidos, pues bueno, eso es buenísimo. Para el lecho del río le viene de maravilla. No solo es un espectáculo ver cómo está desembalsando el agua, sino que también lo es ver cómo corre río abajo. Esto hay que aprovecharlo y algunos deportistas lo saben. Lo comprobamos aguas abajo. Este es el único sitio que hay agua ahora. O sea, al soltar el agua a la presa, pues aprovechamos nosotros para bajar el tramo este. Nos da tiempo a hacer 2 bajadas. Y a contrarreloj se preparan para apurar las 3 horas de desembalse. Este es el único de los 52 de la Confederación que hace este proceso cada año. Y hay que aprovecharlo. El segundo martes de septiembre está guardado ya desde enero en el calendario para venir aquí a aprovechar el agua que nos sueltan y a darle. Solemos venir todos los años a hacer esta bajada. Quedamos pues, grupos de amigos que nos gusta esto y quedamos aquí, pasamos el día a gusto y ya está. Agua, aquí sí, a gusto de todos. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra.